Bueno, hola, bienvenidos a esta entrevista, especialmente para el Día del Arquitecto Venezolano, celebrando los 80 aniversarios de la Sociedad Venezolana de Arquitectos. En este caso de hoy tenemos a Luis Aparicio, que en este momento pues tiene residencia en Argentina y que ha resaltado por los últimos años hacer unos proyectos en la cordillera argentina. Vamos a empezar a conocerlo. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Mira, Luis, a conocer un poco de cómo es tu experiencia, ¿no? Lo primero que todos queremos saber es de qué ciudad eres y en qué universidad te titulaste, ¿no? Me gradué en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en la UNED, y soy de San Cristóbal. Ahí me crié y crecí y terminé mis estudios, o sea, en arquitectura en la UNED. ¿Y cómo descubriste la arquitectura, ¿no? Como tu profesión. ¿Cómo llegaste ahí a la carrera? Mira, yo realmente llegué a la arquitectura porque yo empecé en la UNED por ingeniería informática. Y estudiando informática, me pasó algo curioso. Ese filtro que tiene la ingeniería de la física, química, matemática, no lo pasé. Pero en programación me iba muy bien. Entonces, claro, te envían al departamento de psicología para que hagas las pruebas de aptitud académica para ver por qué no te está yendo bien. Luego esas pruebas me sale lo que debería estudiar. Tu perfil más natural. Exacto. Mi perfil natural sería medios audiovisual, producción audiovisual, sí. Luego arquitectura y luego diseño gráfico. Entonces, claro, ahí me di cuenta que me iba bien con la programación porque tenía buena lectura espacial. Pues la programación es leer espacialmente código o imaginarse todo ese código y todas esas cosas sucediendo tridimensionalmente para poder después llevarlas a código en la computadora. Así que mi papá era ingeniero civil, mi hermano también trabajaba con construcción, tenía una familia con una constructora, etcétera. Tomé arquitectura era la que estaba en la universidad y la verdad terminó siendo maravillosa porque me encantó. Claro, mira, y entraste a la carrera de arquitectura y ¿qué marca para ti ese aprendizaje? Sea proyecto de grado o alguna de las, ¿no?, de las materias que ya te atrapó y dijiste, bueno, ya aquí me gradúo y estoy con eso tranquilo. La verdad, entré como un poco con cada uno de los proyectos, proyectos 1, proyectos 2, cada vez que íbamos avanzando, casa, edificación multifamiliar, hasta proyectos 8. Cada vez me iba enamorando más, o sea, cada vez lo que me encantaba era como que la herramienta te ayuda a conectar y a comprender y ayudar a la sociedad, como que yo quiero diseñar una edificación unifamiliar y necesito entender a la familia cómo se adapta. La familia va a tener necesidades específicas que tal vez no tenga esa otra familia o esa otra, entonces eso lo empecé a sentir a todas las escalas, desde una casita hasta un intermodal para una ciudad. Me encantó eso. Mira, ¿y cómo comienza a hacer ese trabajo dentro de la arquitectura ya como profesión? Sabes que cuando me recibí, no sentía que tenía todavía un lugar mío en la arquitectura, porque la arquitectura es gigante, ¿no? Entonces, lo primero que descubrí por ahí fue la bioconstrucción, como que trabajar con el barro, etcétera, utilizar el mismo material que había en el piso para construir la edificación, como que todo eso me parecía muy interesante, la sostenibilidad, etcétera, de un proyecto y la ecología. Y después cuando me vine a Argentina, en el 2015, yo ya venía haciendo desde hace muchos años, desde el 2008 aproximadamente, deportes de altura. Así que mi vida era giraba muy alrededor de lo que era el deporte, de los deportes de riesgo. Montañismo, highline, escalada en roca. Entonces, como que lo que me sucedió cuando llegué acá fue que como que dejé de hacer arquitectura en realidad. Primero llegué a sobrevivir, por lo tanto laburaba o trabajaba en hacer deporte y en los primeros meses trabajas en lo que puedas. Luego empecé a hacer laburo de altura, que nosotros llamamos rigging, y ese rigging empezó a conectar con más juego de cuerdas. Y eso me empezó a abrir como un mundo que yo no veía venir,
que era poder hacer como estructuras habitables para habitar el espacio aéreo. Entonces, como que por ahí fue mutando la cosa. El momento en que surge esto, los primeros años de ejercicio profesional, para ti no fueron tan conectados a la arquitectura, más estaba tejiéndose estas experiencias. Exactamente, porque todo ese momento anterior a la migración, yo estaba en un momento deportivo en el que yo estaba enfocado en hacer deporte, más nada, como que la arquitectura era una herramienta para mí, sí, pero una herramienta todavía muy económica. Trabajaba con la herramienta que yo conocía para hacer dibujos o para trabajar para alguien, para obtener dinero y imprimírselo a mi pasión, los deportes de altura. Entonces estaba muy en ese mood, viviendo eso, dejando sentir eso y explorándolo. Ya acá fue que me empecé a involucrar más, a pesar de que siempre trabajé con arquitectura, nunca dejé de trabajar porque era mi medio económico. Involucrado emocionalmente, creo que hasta que llegué acá no me empecé a involucrar con O sea cosas. que precisamente te conectaste con la profesión, con la arquitectura más en Argentina. Además, viendo la arquitectura tan rica que tiene Buenos Aires, que eso es lo que Sí. quiero saber. ¿Llegaste a Buenos Aires o tuviste la oportunidad de llegar a otra región, una población más pequeña? La verdad llegué directo a Buenos Aires. O sea, Bien. pasé de San Cristóbal a Buenos Aires a esta locura gigantina. ¿Y tu primer trabajo, digamos, en arquitectura, cómo surgió? Mi primer trabajo con arquitectura fue ya trabajando con rigging, que es el acceso por cuerdas. Yo trabajaba para acróbatas aéreos, para Okay. artísticas, dentro de teatros. Entonces, con la compañía con la que yo trabajaba, que se llama Rigging Mind, cuando hacíamos giras, los teatros a los que vamos te piden el rider, que es como todo lo que el teatro necesita tener preparado para cuando la compañía llegue a presentarse. Okay. Entonces, todo eso se debe presentar en planos. Y entonces, como yo tenía esta herramienta, yo me empecé a ofrecer a crear toda esa planimetría, a Claro, crear los fuiste un plus, 3Ds. además de manejar la Claro, altura y claro, la usé habilidad. la herramienta que tenía de arquitectura para dar valor a todo lo que estaba sucediendo ahí en la Claro, compañía. Entonces complementó yo, tu... claro, fue muy bueno. Entonces ahí me divertía muchísimo porque estábamos como organizando todos los sistemas de cuerdas y todo lo que íbamos a hacer para los bailarines aéreos, etcétera. Entonces dibujaba como las cabinas de truces, todo lo que iba a suceder. Y empecé eso fue lo primero que empecé a hacer, como a entregar planos y a entregar 3D y renders de ese tipo de cosas para la comunicación con los sitios donde nos íbamos a presentar. Y esto estamos hablando de qué año, ¿no? Eso comienza a suceder en el 2016 y 2017. Okay. Ahí se comienzan a unir esas cosas. Qué bien. Mira, y entonces desde esa época te estás desempeñando más o menos en esta empresa y cómo empezamos a ver ese ejercicio profesional, ¿no? Ya tú sabes que estás dibujando, sabes que estás dándole un plus a la empresa, dices, no, ahora esto está conectado, es arquitectura lo que estoy aplicando a este trabajo. ¿En qué momento ya ves que calzó? Yo en paralelo, trabajando con esta marca de rigging, en paralelo comencé también a trabajar con una marca que tiene locales comerciales acá en Buenos Aires. Ahí entré de gerente de desarrollo físico y les desarrollé toda la imagen a los locales comerciales y básicamente hacía el desarrollo de todas las renovaciones, las aperturas de locales nuevos, etcétera. Eso lo hice en paralelo hasta finales del 2019. Lo otro no lo seguía haciendo, como no lo dejé de hacer, perdón. Deseando esta marca, pero el rigging lo mantenía y seguía ahí saliendo de gira con bailarines o con acróbatas. Y en el 2019, con un amigo, el socio del estudio, él tenía como una obra de arte en su cabeza y tenía que ver con un hábitat en altura, como un habitáculo en altura. Y le digo, hagámoslo, lo empezamos a diseñar, le empezamos a dar forma a ese proyecto. Y es como que el proyecto nos dio una sensación de que había algo en ese proyecto especial, que iba a hacer explotar algo. No sabíamos qué,
No sabíamos si era exactamente ese proyecto, pero sentíamos que lo que teníamos entre manos tenía mucha potencia. Ok. Así que nos arriesgamos sin entender qué es lo que estábamos haciendo, pero simplemente tomamos el riesgo de abandonar nuestros trabajos, tanto él como yo, a finales del 2019, y agarramos ese cubo, porque era un cubo con paredes de red, era como un cubo exoesqueleto con una red tensada adentro. Montamos en el auto y nos fuimos a la Patagonia a ver dónde armarlo. O sea, nos fuimos muy nos entregamos como a la sensación, muy a reaccionar eso ante el espacio, ante la gente, ante nosotros, etcétera, como a todo lo que tuviese contacto. Y, y a final del 2019 ya quedo como totalmente entregado a enfocarme en eso. También muy decidido yo renunciar a mi trabajo y vender muchas cosas mías y reducir mi vida para ser mucho más liviano y estar ágil para explorar esto nuevo. Yo los ahorros que tenía, como que esa decisión fue importante, los voy a pagar mi vida, porque ya no tengo ingresos, Ya fue una pero inversión en esta idea. claro, voy a poner un poco de inversión para que se desarrolle, para comprar materiales y cosas, y todo el resto va a ser inversión en sostenerme a mí mismo durante los próximos meses para apostarle a que lo que yo estoy sintiendo tiene potencia. Pues quisimos dar la prioridad a eso, como que dijimos, voy a apostar en mi propia vida para ver qué es lo que yo estoy sintiendo. Así que nos llevamos ese juguete a San Martín de los Andes, lo armamos, nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo, dijimos, ok, esto tiene muchísima potencia, y nos devolvimos acá a Buenos Aires. En realidad nos fuimos a la montaña a escalar, y cuando bajamos de la montaña, estuvimos como 20 días en la montaña sin conexión, no entendíamos mucho nada, y justo cuando llegamos, la pandemia acá en Buenos Aires empezó el 17 de marzo. Nosotros bajamos de la montaña el 16 y no entendíamos nada. Éramos casi mes y medio moviéndonos en montaña. Esa conexión con las noticias estaba afuera, estaba la idea desarrollándola ya, era darle este espacio, ese espacio. Así que cuando volvimos y nos dimos cuenta que nos teníamos que volver a Buenos Aires lo más rápido posible porque iban a cerrar todo, y el encierro, como que la pandemia, el hecho de estar encerrados, lo que lo usamos fue para seguir desarrollando. O sea, dijimos, bueno, perfecto, ya no podemos salir, entonces no paremos de desarrollar, no paremos de trabajar y de enviar propuestas a todo el que podamos. A partir de esa idea empecemos a desarrollar. Y lo primero que nos salió, porque obviamente hicimos muchas propuestas, fue construirle unas oficinas aéreas a Globant. Eso fue durante la pandemia. Conseguimos unas reuniones con el que desarrolla toda la parte físico-construida de Globant, que es un unicornio argentino, una empresa de tecnología argentina, que tiene edificios, ¿sabes? Muy este estilo que antes era como de Google. A las oficinas y tal. Exacto, como oficinas más libres, muy modernas, muy libres, más orgánico, claro. Exactamente, entonces ahí había un edificio de ellos que tiene un espacio a triple altura y querían una intervención ahí en altura. Porque nosotros obviamente nos empezamos a enfocar en solo diseñar en altura, porque era lo que hacíamos, lo que queríamos también. Y les hicimos unos dodecaedros flotantes que son como mini oficinas de brainstorming aéreas. Y eso fue un gran paso para nosotros, porque al trabajar o sea, que el cliente fuese alguien como Globant, hizo que nos pidieran todos los papeles que no le pueden pedir a alguien en el planeta. Es muy burocrático. O sea, Globant contrata a otra empresa que se llama Contract trabaja para otra empresa que es la dueña del edificio. La dueña del edificio tiene otra compañía que es de seguridad. Claro. Hay otro estudio de Bogotá que fue el que diseñó el interiorismo del edificio. Entonces era como tener contacto con todas esas empresas, llevar toda la documentación como cada una quería, luego validar eso con cada una de las empresas, las normativas, la seguridad. Exacto, toda esa locura. Y eso lo que hizo fue que nos dio una escuela gigantísima de documentación. Ya después de eso dijimos, listo, el papel que nos pidan ya vamos a saber cómo hacerlo. Cómo tramitar y los procesos que lleva y, claro, rellenar un poco de datos que son parte del detalle de un proyecto, ¿no?
Me gusta Sí, sí, porque sí. esta parte de conocer cómo es el ejercicio profesional en otro país y además Uf, a esta escala que subió de un punto arriba a empaparte de toda esa información desde esa perspectiva. Ahí cómo empiezas a percibir, ¿no? Tú, la arquitectura como se desarrolla en Argentina, porque digamos que tú habías visto de la universidad una manera de ejercer o de ver cómo entrarle a los proyectos, después tener este hobby y ver cómo llevar la arquitectura en paralelo, después ver cómo eso se entrelaza, tu pasión, tu hobby, tu idea de negocio propio, llegando a esta empresa y ver cómo la arquitectura en Argentina te abre este espacio, que es difícil de comparar con Venezuela, ¿no? Por lo poco que uno ve que pudo ejercer en su momento. ¿Eh? claro. Sí, es interesante, la verdad. Argentina tiene un desarrollo muy rápido y grande y hace que estén pasando cosas en todo momento. Siempre se está Claro, construyendo, en todos lados hay cosas derrumbándose y cosas construyéndose en claro. todo momento sin parar. Entonces eso hace que haya mucho espacio para que lo que sea que quieras hacer, acá se está haciendo, en algún lado. O sea, no sé qué tipo de arquitectura a alguien se le ocurre, pero a alguien la necesita en algún lado acá. En ese caso, ¿tú sientes cómo ha sido esa colaboración? ¿Cómo tú, desde tu experiencia en la universidad vivencial y todo eso, estás siendo un rol, un colaborador para el crecimiento y desarrollo de la arquitectura, no solo en Buenos Aires, en Argentina, porque estamos viendo que hay un proyecto que tú te vas al campo, a la cordillera, Sí. no, recuérdame el nombre del proyecto o la Homo empresa. Patagonia se llama. Y de ahí para allá, dime un poco, sientes tú qué es tu contribución. Mira, creo que nuestra contribución o mi contribución desde perspectiva aérea, que se llama mi estudio, es poder como abrir el camino o abrir un camino más, porque creo que esto ya está abierto de cierta forma, pero es abrir el camino a la habitabilidad expuesta a la altura, como a poder habitar el espacio aéreo liviano, eh, como poder crear estructuras livianas y desmontables para habitar el espacio aéreo y sin necesidad de impactar tanto en la biodiversidad del suelo. Hay muchos tipos de arquitectura, o sea, este tipo de arquitectura que yo estoy nombrando no es como para implantar una nueva forma y que reemplace a la arquitectura tradicional, ni mucho menos, porque no puede reemplazarla, no tiene cómo, pero lo que sí es que hay muchos tipos de arquitectura, muchos usos, muchas funciones de espacios que podrían no necesariamente ser pesados para poder habitar. Es decir, hay muchos asentamientos que se hacen cuando las personas en la ciudad empiezan a alejarse de la ciudad. Siempre pasa lo mismo, el núcleo De central su se pobla altura, más, sí, se satura, y la gente empieza a expandirse cada vez más, a ir más al campo. Ahorita después de la pandemia las personas se dieron cuenta que ya no necesitan, o sea, muchos tipos de personas que no necesitan estar en la ciudad porque trabajan desde casa, entonces quieren sus también. casas afuera, etcétera. O glampings que se están construyendo, centros de retiro, como cosas que son livianas y que habitan espacios como bosques, cosas así. eh, es como una propuesta para que este tipo de espacios no necesariamente impacten el suelo y se tengan que crear grandes losas, muchas caminerías, etcétera, sino poder habitar todo desde el espacio aéreo y dejar la biodiversidad del suelo tal cual como está, que los animales puedan seguir transitando. Entonces es como esa nuestra propuesta y lo que pretendemos aportar es eso, esta nueva exploración de cómo habitar espacios expuestos a la altura Ok, que no se está viendo hoy o no es muy común. Es algo que si lo ves, dices, wow, eso es totalmente nuevo. Pero si claro. lo investigas, te das cuenta que es milenario. O sea, ya este proyecto que tú estabas nombrando, que es Homo Sí, Patagonia, son unas cápsulas tipo glamping, tipo cabinas de glamping, que están colocadas en una pared a 270 metros de altura, en una pared patagónica, en el Chanteno. claro, claro, lo hace Es como, wow, impecable, esto es extraordinario. totalmente nuevo porque no se ha visto.
hay unas en Perú, estas son las segundas, es Ok. muy raro, pero si te pones a investigarlo, hay templos, templos asiáticos que están desde hace miles de años en paredes igual. Entonces eso es lo interesante, es como que, Traer sí, sí, esas maneras de nuevo, ¿no? Traerlas a... exacto, esa cosa que ya habíamos creado como humanidad, Claro. dándole esta nueva forma en este nuevo tiempo, eh, con las tecnologías que tenemos a la mano hoy día, obviamente. Ya viendo cómo es este recorrido tuyo, cómo vemos cómo nuestra formación como arquitectos desde esa base va dando forma, va adaptándose a donde hemos llegado, ¿no? En tu caso, Argentina, y vemos cómo nos vamos adaptando y vamos pudiéndonos acoplar, porque el sentido de la carrera que nosotros hicimos fue aportar a la sociedad un arquitecto que fuera integral, pudiera recibir información de cualquier necesidad y aportar desde ahí, ¿no? Y ver cómo tú lo desarrollaste a partir de tu hobby, a partir de ciertas necesidades y adaptar las necesidades y darle ese plus que era haber hecho la arquitectura un aporte importante para la empresa, que entendí que llegaste en ese momento y necesitaba eso. Ya viendo todo ese recorrido, tú, a alguien que se está graduando ahora, va a salir, dime un consejo. Me dan ganas de decir dos cosas. Una es que, o sea, algo para mí muy importante con lo que hice fue que siempre, nunca le quité atención a mi pasión. Ok, Es decir, yo tenía mi pasión que eran los deportes de altura y habitar en la altura, claro, eh, y la profesión que era la arquitectura, pero yo nunca le quité los ojos a mi pasión. Más claro. bien busqué siempre cómo, o esperé, o pasó, que se mezclaran ellas. Entonces yo creo que no quitarle los ojos a la pasión es importantísimo, porque también eso te va a mantener encendido, Claro, como te va a mantener, va a mantener tu ser con mucha energía para que la arquitectura tenga después como herramienta dónde ir a darse, ¿no? Como decía al principio, la arquitectura tiene un montón de aristas, pero sí, infinitas, como si, no sé, te gusta el skateboarding y por ejemplo, pero de panas es tu pasión, es como hay que seguir patinando, porque tienes que buscar cómo empezar a crear skateparks, crear los espacios para que la gente haga skate. Te va a llenar un montón, y te va a llenar un montón poder usar la herramienta de la arquitectura para hacer eso. O sea, a mí lo que me llena muchísimo es que a mí me transformó un montón el habitar el aire. O sea, el aire te conecta principalmente con miedos, porque es lo que se activa, porque está inherente en el ser humano, ¿no? Cuando te expones a la altura, sí, es un se espacio que activa, no es común para nosotros. se enciende una alarma que es de supervivencia, que es, vamos a morir, simplemente. O sea, me voy a morir, si me caigo me voy a morir. Entonces ese miedo, que es primitivo, se activa, y ocurren tres cosas, que es que te quieres huir, o quieres defenderte, o quieres quedarte paralizado. Esas son las tres acciones que el miedo te invita a hacer. Claro, Entonces, los deportes de altura, lo que te invita un montón, o lo que tienes que trabajar un montón mentalmente, es poder trabajar con esa cantidad de miedo, cada vez con diferentes cantidades de miedo. El miedo nunca desaparece, simplemente lo integramos. si aprendes a Entonces, manejarlo. exacto, aprendes a utilizarlo también como herramienta, a que esté integrado, y ahora con el miedo sigo operando movimientos, sigo operando lo que sea que estaba haciendo, bien sea escalar una pared o bien sea caminar por una cuerda floja, pero yo tengo que operar movimientos y operar respiración, operar mi cuerpo, diciéndome salgamos de aquí o quedémonos paralizados o lo que sea. Claro. Entonces, esa cosa, haber aprendido eso, lo pude traspolar después a la vida diaria. En la vida diaria te sientes inestable económicamente, Claro. emocionalmente, o te sientes demasiado expuesto cuando vas a hablar en público, o exposición, y pude traspolar eso. Y es algo que conversamos los deportistas de altura, cómo se puede traspolar eso. Entonces, mi pasión para conectar con esto que venía diciendo del Claro. skate me llevó a poder brindarle a las personas un espacio donde vivir eso, pero en un espacio totalmente controlado. O sea, no tienes por qué saber de cuerdas, ni nudos, ni exponerte a una locura como la que nos exponemos nosotros, sino en un ambiente totalmente controlado, yendo a un hotel súper cómodo,
te expones a eso, también experiencias transformadoras, porque algo que ya me di cuenta, porque ya abrimos toda una temporada, es que de verdad son experiencias transformadoras. Para mí creo que el aporte ha sido grande. ¿Qué crees que tú podrías aportar en dado caso de que regresar a Venezuela fuera una posibilidad? Lo estudio como una posibilidad real. La verdad, lo que estoy diseñando en este momento es un sistema constructivo. O sea, mi estudio se dedica a crear un sistema constructivo para evitar el espacio expuesto a la altura. Y obviamente lo estamos pensando internacionalmente. Ahorita nosotros producimos acá en Argentina, pero ya estamos conversando con proyectos en México, ya estamos conversando con proyectos en Chile. Y obviamente me encantaría llevar el sistema constructivo a Venezuela para construir cosas, lo que sea, glampings, esculturas habitables, casas. Una de sus características es que es orgánico, entonces no importa la forma que tenga, el algoritmo lo va a entender porque es arquitectura paramétrica. Todo esto es un algoritmo, todo esto que te estoy diciendo, venimos desde hace 2 años, que se basa básicamente en caños, nodos, paneles de cerramiento y plataformas. El algoritmo te lo va a transformar en este sistema. Este sistema obviamente es arquitectura paramétrica, es programación que estamos haciendo con Grasshopper dentro de Rhino. Entonces, mira, gracias por compartir tu experiencia con este espacio de arquitectura y que luego va a surgir algo más para que sigamos recordando y viendo todas estas experiencias y de dónde podemos venir y ya a dónde podemos llegar. Siempre guiándonos por eso de nuestra pasión, no olvidar esa pasión y no olvidar cómo integrar las cosas, ¿no? Un placer estar por acá y también gracias a ti por meterle ganas a esto, por querer hacer que las historias de otros arquitectos y la misma arquitectura venezolana se conozca, qué está sucediendo por allí en el mundo después de que todos salimos a sobrevivirla.
miradores